tardes, Damián. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegro. En tu casa, gracias por recibirme en este caso. Claro. Yo te entrevisto, pero es tu casa. Bueno, Damián, no hace falta que te presentemos. La verdad que todo, como graduada y como muchos graduados te conocemos muy bien. Quería preguntarte un poquito, porque vos sos uno de los profesores fundadores de la FC, entonces que me cuentes un poco cómo fueron esos primeros años. A ver, yo llegué, antes estaba trabajando en la Universidad Nacional de La Plata y tenía una carrera que iba por otro lado, por el CONICET y por la Universidad Nacional de La Plata. Y después estuve en el año 1991 en la Universidad de Navarra haciendo un programa personalizado y ahí me contacté con la Facultad de Comunicación. Yo vengo de letras, pero estaba orientando mis estudios en temas de comunicación y me gustó muchísimo esa universidad. Y acá cuando volví me puse en contacto con un grupo que estaba pensando en armar una facultad de comunicación del estilo de la Universidad de Navarra en Argentina. Y bueno, tomé contacto con ellos y como yo tenía esta experiencia reciente de la Universidad de Navarra, me integré al equipo inicial, digamos, ¿no? Entonces ahí estaba Gonzalo Peltzer, que fue después el decano de la facultad, que era una persona que venía de una agencia de noticias de Europa y que me impactó muchísimo por la visión que tenía del periodismo y la apertura y la perspectiva. Y bueno, me gustó y me sumé al equipo ese inicial. 30 años ya. ¿Alguna anécdota así particular que te acuerdas de esos comienzos? Bueno, de esos comienzos yo tenía como mis sospechas, porque yo venía de una cosa digamos, de estudios más tradicionales de las humanidades. No tenía tampoco unas expectativas tan amplias como después terminó resultando la facultad. Y entonces, al principio me parecía medio una locura, porque, por ejemplo, empezamos en un pequeño local que había en la calle Juncal, a la vuelta de la embajada de Israel. Yo estaba ahí el día en que explotó la embajada de Israel. Y las clases empezaban al año siguiente. Esto era mitad del año 1991, las clases empezaban en marzo de 1992 y no teníamos una sede para dar las clases todavía. Entonces, primero que yo me acuerdo es que el primer curso de ingreso lo hicimos ahí y los que ingresaron todavía no sabían dónde iban a cursar, porque la compra del edificio de Juan de Garay se concretó en ese verano. Entonces llamaban por teléfono preguntando, pero ya tenemos sede, porque ¿cómo es esto? Que una universidad que no tiene sede. Entonces eso es como una apuesta total. Sí. Hoy, mirando un poco todo lo que creció, ¿no? La FC, con graduados en todo el mundo, con el campus en Pilar, ¿qué sentís? ¿Qué te pasa hoy cuando ves todo lo que creció? Fundamentalmente agradecimiento, ¿no? Agradecimiento de haber formado parte, de ser... Porque yo fui el que quedó de ese grupito inicial, porque se fueron yendo de la facultad, entonces soy como el que le ha dado continuidad y entonces soy un testigo así como privilegiado de todas las etapas de la facultad y bueno, de agradecimiento, o sea, es mucho más lo que sucedió que lo que yo podía imaginar en aquel momento. Y antes decías que habías comenzado con pocas expectativas, ¿no? Cuando sin un edificio, no había nada ahí, como toda la estructura de soporte. ¿Y hoy cuáles son tus expectativas? Viendo todo lo que creció y todo este agradecimiento que mencionabas. Hoy mi expectativa sería de dejar como un relevo, ¿no? De que los que están ahora a cargo del gobierno de la facultad y los que vengan después, sobre todo los graduados, tengan el mismo nivel de compromiso que teníamos nosotros, no solamente yo, ¿no? Sino que los que estábamos al principio, Luciano Elizalde, Pedro Barcia también, que fue muy importante muchos años en la facultad, y los que vinieron inmediatamente después, ese mismo nivel de compromiso, ¿no? Y también dejar yo como algún legado, más que nada me parece que desde el punto de vista académico, ¿no? De las cátedras que formé, de la gente también que, gracias a Dios, pude formar también. Eso a mí me parece que es como el aporte más importante, ¿no? Dejar cosas en personas que pueden seguir, ¿no? Y también, digamos, tengo como la tranquilidad y la conciencia también de que no soy necesario, digamos, ya. Y entonces estoy pensando también en cómo, desde el punto de vista de mi producción intelectual,
dejar también un legado más allá de la gestión de la facultad en eso, ¿no? En las publicaciones de mis investigaciones y en eso. Tus alumnos igual de géneros y análisis siempre te vamos a recordar por esos finales tan sencillos. Y hablando de esos finales, ¿recordás alguno particularmente desastroso? Sí, Uno sí. que digas, ¿por qué no te presentaste a la siguiente? Sí, no, recuerdo uno que fue cómico, porque había una alumna de intercambio que había estado ya completando su intercambio, se tenía que ir y le quedaba análisis del discurso. Había estado bien en los parciales, pero venía muy mal preparada y ya había tenido algunos inconvenientes, necesitaba un mínimo de materias aprobadas para poder continuar con su carrera en Perú. Entonces a mí me aconsejó las autoridades de ese momento que la aprobara. Y entonces me estaba acompañando Majo Müller en la mesa, entonces cuando le tocó dar el examen a ella, yo le dije, vos no escuchaste ni viste nada. Y entonces yo le hacía la pregunta, ella me contestaba y lo que me contestaba no tenía nada que ver con lo que yo le preguntaba. Entonces yo decía, ok, fenómeno. Estaba bien lo que decía, pero no tenía nada que ver con lo que yo le preguntaba. Okay. Entonces fue muy cómico el examen y se mataba de risa Majo, de que yo le había dicho, mira, esto no pasó, y la aprobamos con la mínima nota y se pudo volver a su país y completar el intercambio. ¿Y te sigue divirtiendo dar clases, tomar examen? Totalmente, o sea, yo creo que fundamentalmente yo soy un docente, soy un profesor universitario de comunicación, así me defino yo cuando te piden en los aeropuertos definir tu profesión, yo pongo profesor universitario, eso es lo que más soy y me encanta dar clases. Paradójicamente soy tímido yo, como dice Borges en un poema que dice que Dios le dio paradójicamente al mismo tiempo la ceguera y los libros. A mí me dio la timidez y la comunicación, el estar en contacto con gente permanentemente, ¿no? Y entonces, a pesar de eso, la paso muy bien en las clases. Veo que hay una relación muy grande entre la capacidad de transmitir cosas y de los alumnos de aprender y de absorber cuando hay una buena relación, ¿no? Mi esfuerzo en clase es como doble, ¿no? La preparación de los contenidos y la relación, ¿no? Y en estos 30 años, ¿cuáles crees que son las principales diferencias en el alumnado, ¿no? Que fuiste viendo, más allá de que obviamente celulares, computadoras fueron cambiando, sí, pero más allá de eso, bueno, se habla mucho de las generaciones también, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las principales diferencias? Y mirá, hay como unas series que son complementarias porque yo desarrollé toda mi vida profesional prácticamente, salvo esa prehistoria que te conté antes, en la Universidad Austral. Al mismo tiempo vi todo el desarrollo de la facultad y al mismo tiempo fue una etapa, estos 30 años, de revolución en el mundo de los medios y de la comunicación. Y eso se vio también en cómo llegaban nuestros alumnos, ¿no? Y cómo después salían y empezaban a ejercer diversas profesiones. Al principio la facultad estaba bastante orientada al periodismo y a los medios y después fue incorporando temas de comunicación corporativa, cada vez en más organizaciones. Y entonces, al principio yo creo que, si hacemos la comparación entre los primeros y los últimos que tuve, eran más discutidores, como más comprometidos con temas públicos, más lectores también. Y ahora yo los veo como más difíciles de aprender, digamos, de que se enganchen con los temas, pero al mismo tiempo muy atravesados por una serie de agendas en donde también son muy comprometidos, como las del medio ambiente, el feminismo, no sé, temas de salud o de bienestar. Y si no consiguen conectar las cosas que uno enseña o que dice con su vida personal, para ellos carecen de interés. Y por supuesto son más dispersos, leen menos o leen de otra manera. Entonces van más de un tipo de texto a otro tipo de texto, siempre lecturas medio parciales. Eso hace que la cabeza sea distinta y la forma en que estudian sea distinta. Y si pudieras viajar al pasado y decirle algo a ese Damián en el edificio de Juncal, que estaban ahí sin tener un edificio fijo todavía, con poca expectativa, como decías, ¿qué le dirías? Quizás disfrutar más cada etapa en su momento, digamos, valorar más lo que en cada momento tenía, más que lo que estaba buscando por conseguir. Quizás dedicarle más tiempo a las relaciones humanas, personales. Yo confío muchísimo en esa instancia,
también para el aprendizaje, ¿no? Me gusta mucho más un seminario con 15 personas que una clase con 70 alumnos. Y lo que más me gusta es el mano a mano con un asistente de investigación, con un becario o con una persona a la que le dirijo la tesis. Y quizás dedicarle más tiempo a eso, a la relación personal, hubiese sido un buen consejo. Y otro consejo que me daría sería el preservar durante toda mi carrera un tiempo para escribir, que es una de las cosas que más me gusta en el mundo y a la que pienso dedicar más tiempo ahora y después cuando me jubile, todo el tiempo. Que lo pude hacer, pero intermitentemente, y eso me hubiese gustado digamos, proteger ese tiempo de escritura personal. Si tuvieras que mencionar un momento que te conmovió, que hasta el día de hoy lo recordás y te sigue conmoviendo, ¿cuál sería? Y hay muchos, porque yo también fui testigo de la vida de muchos alumnos que después se convirtieron en graduados, y momentos trágicos. Por ejemplo, mientras yo era decano se murieron 2 chicos en situaciones trágicas, uno en Cromañón y otro en un accidente de tránsito. Una persona le disparó en un peaje. Y después también fui testigo de noviazgos que se convirtieron en matrimonios y hoy son matrimonios felices con hijos. Creo que esos momentos de ver cómo las distintas instancias de la vida, sean más tristes o más felices, de mis alumnos o de mis graduados, creo que son los momentos que más me conmueven. Muchas gracias, Damián. Muy bien, muchas gracias a vos.